Sean bienvenidos, hermanos, y bienvenidas, hermanas, a esta celebración virtual de un Vía Crucis del viernes de Semana Santa. En los últimos años, en varias de nuestras iglesias hemos celebrado este memorial del recorrido de Jesús acercándose a la cruz. No lo hacemos para deleitarnos en forma masoquista en el sufrimiento de nuestro Señor y Maestro, sino para repasar esas experiencias en la raíz de nuestra salvación y nuestra vida nueva, anticipando la alegría de la resurrección. La palabra recordar nos evoca la palabra latina, cordis, corazón, y nos dice algo así como volver a pasar por el corazón. Hacemos esta recordación entonces de corazón en memoria de Jesús, en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió. Nada se puede comparar a las riquezas de su amor. Yo no me quiero, Dios, gloriar más que en la muerte del Señor. Lo que más pueda ambicionar, lo doy gozoso por su amor. Ved en su rostro, manos, pies, las marcas vivas del dolor. Es imposible comprender tal sufrimiento y tanto amor. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer amor tan grande sin igual. En cambio exige todo el ser. Las invito a que vayamos acompañando a nuestro Señor Jesús en su camino a la cruz. Lo vamos a hacer leyendo algunas lecturas bíblicas y teniendo breves reflexiones sobre ellas, para ayudarnos a recordar, es decir, a traer nuevamente a nuestro corazón aquello por lo que Él pasó camino a la cruz, es decir, camino a nuestra salvación.
Al llegar a un lugar llamado Getsemaní, Jesús les dijo a sus discípulos: «Siéntense aquí mientras yo voy a orar». Se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Les dijo: «Siento en el alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse despiertos». Se fue un poco más adelante y, postrándose en tierra, oró que, de ser posible, no tuviera que pasar por ese momento. Decía: «Abba, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa. Pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres». El Evangelio nos cuenta que en la noche previa a su arresto, Jesús se apartó con 3 discípulos, los más íntimos, y les confesó que estaba triste, que estaba angustiado, que tenía una pena grande en el corazón. Luego se separó de ellos y tuvo un encuentro con el Padre, una oración agónica, una oración intensa, donde se puso en las manos del Padre. Y nosotros también atravesamos dificultades, hostilidades, porque ser cristiano no es fácil. Y muchas veces estamos tristes, pero hoy la palabra de Dios nos anima a derramar nuestro corazón delante del Padre. Y esto no es una práctica que se sostiene en el tiempo, no es un ritual, no es un acto de exhibición frente a otras personas. Es poner nuestro ser interior frente al Señor. Lo que creemos, lo que pensamos y lo que sentimos, tal como hizo Jesús en este pasaje. Sea alegría, sea tristeza, sea pena, pongámoslo delante del Señor. Y ese encuentro profundo con el Padre nos va a transformar, nos va a permitir recibir de su amor y va a transformar nuestras relaciones con las demás personas. De pronto, mientras Jesús estaba hablando, llegó Judas, que era uno de los 12. Con él venía mucha gente armada con espadas y palos, y enviada por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. El que lo estaba traicionando les había dado esta contraseña: «Al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo y llévenselo bien asegurado». Cuando Judas llegó, se acercó a Jesús y le dijo: «Maestro», y le dio un beso. Aquellos hombres le echaron mano y lo arrestaron. ¿Qué lleva a Judas a traicionar a Jesús? ¿Decepción porque no era el Mesías que iba a dirigir la rebelión contra el Imperio Romano? Judas, llamado el Iscariote, por Celote, grupo que esperaba un Mesías guerrero que restaurara el reino de David. Cuando Jesús entra en Jerusalén, es recibido como el Mesías al grito de «Bendito el reino venidero de nuestro padre David». Al mismo tiempo, anuncia reiteradas veces su muerte. Es algo incomprensible para alguien que no ha comprendido sus enseñanzas sobre el reino de los cielos. Probablemente Judas ya no se sentía su discípulo. ¿Ambición? Dice el Evangelio de Juan
que llevaba el dinero del grupo y lo usaba para su provecho. Las 30 monedas de plata que recibió por su traición fueron su destino de muerte al ver el resultado de lo que había hecho. Lo cierto es que su corazón endurecido no pudo comprender el verdadero significado del mensaje de salvación que se le ofrecía, que el reino de Dios era un mensaje de liberación para todos los tiempos y que trascendía las fronteras de ese pequeño país, que su poder transformador, como la levadura en la masa, rompería cadenas y cambiaría vidas. Abramos nuestras mentes y corazones para ser fieles a este proyecto y no traicionarlo. El camino que nos muestra Jesús no es fácil. Los estoy enviando como ovejas en medio de lobos, dice Jesús. Y en estos tiempos, donde los poderes del mal se disfrazan de distintas maneras, ofreciendo prosperidad a cambio de profesiones de fe, sacralizando sistemas económicos de opresión, apoyando falsos nacionalismos que nos impiden reconocernos como hermanos, cerrando nuestra mente y nuestro corazón ante la injusticia y el desprecio al que es diferente, nos podemos sentir tentados a abandonar el mensaje del Evangelio y a conservar solo las apariencias. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo no ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. De el pecado fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendijóme en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Mientras Pedro estaba abajo, en el patio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote y, al ver a Pedro calentándose junto al fuego, le dijo: «También tú estabas con Jesús el Nazareno». Pero Pedro lo negó y dijo: «No lo conozco ni sé de qué hablas». Y se dirigió a la entrada. En ese momento cantó el gallo. Pero la criada volvió a verlo y comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es uno de ellos». Pedro volvió a negarlo. Pero poco después, los que estaban allí volvieron a decirle: «La verdad es que eres uno de ellos, pues eres Galileo». Pedro comenzó entonces a maldecir y a jurar: «Yo no conozco a ese hombre del que ustedes hablan». En ese mismo instante el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: «Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces». Y al pensar en esto, se echó a llorar.
Llama la atención que Pedro niega a Jesús. Y llama la atención porque Pedro es uno de los discípulos más allegados a Jesús. Uno podría esperar que Pedro sea uno de aquellos que entendía mejor el mensaje de Jesús y entendía mejor qué es lo que le estaba pasando en estos días en que él anunciaba que iba a morir. Sin embargo, lo rechaza, lo niega 3 veces. Creo que el Evangelio pone esto de las 3 veces, más allá de que seguramente fue así, para mostrarnos que la reacción de Pedro no es una reacción emocional frente a un hecho particular, ¿no? Sino que es algo meditado, consciente. Pedro quiere desvincularse del proyecto de este Jesús que ahora, después de haber compartido con ellos un tiempo y haber recibido sus enseñanzas, ahora se encamina hacia un juicio y hacia la muerte. Y Pedro quiere decir, y en realidad junto con él los discípulos, porque él de algún modo representa la voz de otros, quiere decir, nosotros no tenemos nada que ver con esta persona. Es el abandono del amigo, es el abandono de aquel que estaba cerca de él, quizá el abandono de aquel al que él más había preparado para que siguiera conduciendo el movimiento que estaba fundando. Y en ese sentido es un abandono muy, muy triste para Jesús. Pero no es el único, es uno más, porque es fácil criticar a Pedro, pero Pedro en realidad es un engranaje de muchos abandonos que Jesús va sufriendo de parte de aquellos que él vino a salvar. Es la humanidad la que niega a Jesús a través de las palabras de Pedro. Somos nosotros que de algún modo negamos a Jesús a través de las palabras de Pedro. Y esa humanidad en buena medida lo sigue negando, porque es el hombre quizá más famoso de la historia, pero Jesús sigue siendo un desconocido para muchos. Entonces todos ellos se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Allí comenzaron a acusarlo. Decían: hemos encontrado que éste subvierte a la nación, que prohíbe pagar tributo al César y que dice que él mismo es el Cristo, es decir, un rey. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: tú lo dices. Pilato dijo entonces a los principales sacerdotes y a la gente: yo no encuentro delito alguno en este hombre. Pero ellos seguían gritando e insistían en que Jesús fuera crucificado. Al final, prevalecieron las voces de ellos y de los principales sacerdotes. La sentencia de Pilato fue que se hiciera lo que ellos pedían. Fustigación y flagelación son 2 palabras que definen los métodos con que el imperio autorizaba a sus gobernantes para tratar a quienes impedían mantener la pax romana. El primero solo era un castigo preventivo, pero el segundo era un terrible preludio de la crucifixión. Durante el reinado de Tiberio, el Señor Jesús fue sentenciado a muerte por el prefecto de Roma, Poncio Pilato, a raíz de una acusación previa por parte de las autoridades judías, civiles y religiosas. El cargo que le imputaron fue el de blasfemia, pero la realidad era que nuestro Señor desenmascaró un sistema religioso que por sus leyes no estaban al servicio de la vida. Sus milagros realizados contenían un mensaje revolucionario, ya que rompían con todas las reglas costumbristas de la época y permitían a los marginados a regresar e integrarse en la vida normal de la sociedad. El reino de Dios bajaba a la tierra, pero los líderes religiosos lo vieron como una amenaza para el alma de la nación. Oremos ahora por nuestras comunidades metodistas del Distrito Sur del Gran Buenos Aires, y lo hacemos por orden alfabético, que nadie se sienta postergado. Primero, oramos por Bernal, la iglesia más cercana al Río de la Plata.
Que el Señor anime y fortalezca a esta iglesia que está dando testimonio a su comunidad con alegría. Con la letra C, carpintero de Nazaret, de ingeniero Budge, con muchas ganas de seguir sirviendo en una zona de tantas necesidades. Que Jesús de Nazaret esté con esta iglesia hermana. Seguimos por la iglesia de Lanús Este, en medio del partido más lleno de gente en proporción a su territorio. Que Dios la acompañe y pueda seguir dando testimonio del Evangelio a todo nuestro pueblo. Viene después Lomas de Zamora Centro, en uno de los centros urbanos más importantes del Distrito Sur. Que Dios la acompañe y pueda seguir dando testimonio del Evangelio a toda esa zona. Enseguida Lomas de Zamora Oeste, que ora pidiendo renovar sus fuerzas y su servicio como lo ha hecho durante mucho tiempo. Que el Señor la confirme más y más en el seguimiento de Jesucristo. Oramos por Remedios de Escalada, que ya en 1941 había comenzado como congregación metodista. Que Dios bendiga toda la familia sembrada durante tantos años y puedan cosechar con alegría. Seguimos con la iglesia de Luis Guillón, iglesia pequeña pero grande en su testimonio y servicio en el nombre de Jesús. Que el Señor la siga usando para bendición de mucha gente. Y por la iglesia de Temperley, llamada la iglesia del barrio, atendiendo a muchas familias y muchos niños con un jardín de infantes desde hace 50 años. Que el Señor les muestre su fuerza y su amor. Y terminamos con la B de Villa Diamante, una misión en otra barriada con grandes problemas, atendiendo a muchas necesidades en el espíritu del Evangelio. Dios los bendiga con amor y fidelidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. A uno que volvía del campo y que pasaba por allí, lo obligaron a llevar la cruz. Ese hombre se llamaba Simón de Cirene y era padre de Alejandro y de Rufo. Jesús explicaba a sus discípulos que tenía que ir a morir a Jerusalén. Cumpliría así lo que el Padre le había pedido. Uno de los más cercanos a él, Simón Pedro, lo lleva aparte y lo reprende. Jesús le dice: «Apártate de mí, Satán». Lo que dijo realmente es: «Simón Pedro, no me seas estorbo, pensando como los hombres y no como Dios». Hoy nos situamos en el tiempo del cumplimiento histórico, donde el Cordero de Dios iba a ser sacrificado. A Jesús ya lo habían abofeteado, escupido, humillado hasta lo sumo, y el centurión romano ve a Jesús golpeado con las espinas en su cabeza, sufriendo el ardor y los dolores terribles, agotado ya para continuar cargando la cruz hasta arriba de la montaña. Y aparece Simón, un trabajador del campo identificado con el norte de África, a quien obligó a llevar el peso de la cruz. Aprendemos aquí que Simón cargaba la cruz de Jesús, pero a su lado iba Jesús cargando el peso del pecado de Simón de Cirene y de toda la humanidad. Dios nos ayude para que nunca reaccionemos como Simón Pedro, que teniendo buenas intenciones interfería en los planes del Señor. Que podamos hacer como Simón de Cirene, que obligado o no, terminó acompañando al Señor en su sufrimiento, con su carga, hasta la cumbre de la montaña. Que este tiempo de caminar despacio y pensar profundo nos ayude a ser como el cirineo, que podamos ver a Jesús en el otro, que nos animemos a acompañar, a compartir la carga, a caminar desde su necesidad hasta hacer la distancia que haga falta y mostrarle
al otro cómo dejar ese peso en el crucificado y recibir el descanso del resucitado. Después de crucificarlo, se repartieron sus vestidos y lo sortearon para ver qué le tocaría a cada uno de ellos. Cuando lo crucificaron eran las 9 de la mañana. Como razón de su condena pusieron este epígrafe: el Rey de los Judíos. Y después de haber pasado toda una noche sin dormir, en la agonía del Getsemaní, después de la traición, de la entrega, de la negación, después de haber sufrido un juicio injusto, después de haber sido azotado, en medio de las burlas y el escarnio, después de haber cargado con su propia cruz por las calles polvorientas de Jerusalén, después que los soldados se reparten su ropa, finalmente Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. La condena a morir en una cruz no es un detalle. En esa época los reos sentenciados a muerte eran ejecutados de otras maneras, por espada o en la horca. Pero la cruz era el castigo ejemplificador para quienes se rebelaban contra el imperio, el castigo para quienes se creían que quería ocupar el lugar que el emperador se atribuía para sí mismo. De allí el letrero, el epígrafe en la cruz, con la causa por la cual Jesús fue finalmente crucificado, el Rey de los Judíos. Pero la cruz nos dice mucho más. Jesús dio su vida al servicio de la humanidad. Jesús caminaba entre la gente enseñando, predicando y sanando, recibiendo a todas las personas que llegaban hasta Él. Jesús vivió con los brazos abiertos, siempre dispuesto al encuentro y al diálogo. Finalmente Jesús fue crucificado y hasta en la cruz, en los últimos momentos de su vida, estuvo con los brazos abiertos, con los brazos que reciben, con los brazos que abrazan. Nunca cerró los brazos, ni nunca negó ser el Rey humilde que recibe y escucha, el Rey que cura y abraza, el Rey de reyes y Señor de señores. Jesús hoy nos invita a reflexionar al pie de su cruz, a fundirnos en un abrazo con sus brazos siempre abiertos y a reconocerlo como el Rey de nuestras vidas. No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara.
hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Lo mismo que te quiero, te quisiera. Lo mismo que te quiero, te quisiera. Después de esto, y como Jesús sabía que ya estaba todo consumado, dijo: «Tengo sed», para que la escritura se cumpliera. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo: «Consumado es». Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Consumado es, exclamó Jesús en la cruz, en el momento de morir. Su muerte se transforma en salvación, liberación y vida. En la cruz, Jesús escucha el clamor de su pueblo, restaura la verdadera dimensión de lo humano y transforma la realidad de opresión y de pecado. En momentos de desesperanza, de injusticia y de un mundo donde la muerte se hace presente cotidianamente hoy, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Consumado es significa basta de muerte. Basta de fuerzas destructivas. Es la muerte a la muerte para entregarnos amor y esperanza. Es la promesa de justicia y paz que Dios en su Hijo Jesucristo nos entrega. Amén. alumbraba el camino.
tierra y el cielo contemplan la muerte de un soplo de fe. Nadie nos busque consuelo, nadie nos dé explicación. En esa tumba la vida acabó, solo reina la muerte. Crece el clamor de la gente, viendo morir a Jesús, pero a la noche de sombras sucede una aurora radiante de luz, porque Él murió por nosotros y por su resurrección. En nuestros propios calvarios, Señor, brilla hoy la esperanza. Luego de la muerte en cruz, Jesús fue sepultado por los suyos para darnos una fe viva, para que la gloria de Dios se manifieste, para que se cumpla la voluntad de nuestro Dios. Hoy podemos regocijarnos en el perdón de Dios, podemos confiar en la venida del reino de Dios. Podemos experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra comunidad. Vivimos tiempos difíciles, tiempos muy difíciles de enfermedad, de pandemia, donde aparece y surge con mayor fuerza la esperanza en el Cristo crucificado, la esperanza de aquel que puede hacer posible lo imposible, de aquel que nos sostiene y nos sostendrá. Estamos esperando, tenemos esperanza en tiempos difíciles. Y nos unimos en la bendición del Señor. Que los caminos se abran a tu encuentro. Que el sol brille sobre tu rostro. Que la lluvia caiga suave sobre tus campos. Que el viento sople siempre a tu espalda. Que guardes en tu corazón con gratitud el recuerdo precioso de las cosas buenas de la vida. Que todo don de Dios crezca en ti y te ayude a llevar la alegría a los corazones de cuantos amas. Que tus ojos reflejen un brillo de amistad gracioso y generoso como el sol que sale entre las nubes. Y que la gracia del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, con cada una de nosotras, ahora y siempre. Amén y amén.